Pero Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Esa es la exclusividad del Evangelio. Eso es lo que nos diferencia de las otras religiones. No perdamos tiempo pensando en que nosotros somos diferentes porque el tipo de iglesia, porque nos congregamos así, porque tenemos un sistema de membresía, porque tenemos un concilio, nosotros nos diferenciamos porque el centro de la iglesia es Cristo. Y lo atesoramos y lo vamos a atesorar hasta que Él venga, porque eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Acompáñenme al Evangelio de Juan, el capítulo 14, y de esa manera vamos a dar inicio a esta casi última parte del Evangelio de Juan, donde el Señor está consolando a los discípulos que lo habían estado siguiendo por 3 años, y comienza de una manera muy humana. Hace rato, cuando el pastor John estaba orando, él decía que el Señor es inmanente, que Él está también influyendo en las cosas que suceden, que nos suceden día a día. Y el Señor dice así: no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Conoces tú? ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias por este hermoso día. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos como iglesia. Gracias, Señor, por esta palabra. Y gracias, Señor, porque siempre tú has tenido una morada preparada para nosotros. Gracias, Señor, porque hoy podemos venirte a adorar y a glorificar tu nombre, que es el único nombre, sobre todo nombre digno, que merece toda la adoración y toda nuestra alabanza. Gracias, Señor, porque nos permites y nos haces tener esa voluntad que te sigue, que te ama y que cada domingo está buscando escuchar más de tu palabra. Gracias, Padre, por este nuevo año que inicia. Ayúdanos, Señor, a poder enfrentar de manera sabia cada una de las vicisitudes que se presentan, sabiendo que estamos en un mundo caído y que estamos siempre acompañados por ti. Gracias, Señor, porque sabemos que tú cumples tus promesas y tú nos vas a acompañar todos los días mientras estemos en esta tierra hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, acabamos de salir de una escena que muchos hemos visto en algunos cuadros que acostumbran a tener, sobre todo las casas más antiguas, la última cena. Y esto, ubiquémonos bien en tiempo y espacio, esto se trata del momento justo después que los apóstoles estaban cenando. Hay algunos que piensan
que estas palabras que el Señor le dice a sus discípulos, se las está diciendo ya camino a Getsemaní. Pero el contexto nos señala que es una conversación seguida que empieza por allá por el capítulo 13, que estuvimos estudiando estas últimas 2-3 semanas. Y la verdad es que el Señor está hablándole directamente a sus discípulos para enseñarles cómo deben de creer en Él y cómo deben de vivir el tiempo que Él ya no va a estar. Recuerden que en el capítulo 13 el Señor nos anuncia o les anuncia a los discípulos que ya iba a morir. Ese capítulo bien fuerte donde el Señor dice que pronto va a tener que morir y que si la semilla no cae y muere no puede dar fruto. Ese capítulo más doloroso donde el Señor comiendo en esta cena está con Judas a mano izquierda, el peor traidor de la historia del universo, y a su mano derecha posiblemente se encuentra Juan, que era el discípulo que Jesús amaba. Y de hecho, esa es la manera que el mismo apóstol Juan se identifica en el texto bíblico. Él nunca dice su nombre. Usted no va a conseguir el nombre de Juan en el libro de Juan. Usted va a conseguir siempre referencia a él como el discípulo que el Señor amaba. Porque esa era la manera en que Juan se quería identificar y quería ser identificado como un hombre que el Señor amaba. Y justamente eso nos deja una primera enseñanza de que nosotros tenemos que saber que nosotros como cristianos tenemos un único valor y es en Cristo. Nosotros no tenemos un valor por lo que somos, por lo que hemos hecho, por lo que hemos vivido, por nuestra experiencia, por nuestra reputación. Usted puede ver hoy en el mundo que la gente crea lo que son en base a sus logros. Yo soy el doctor tal, yo soy el ingeniero no sé qué, y yo he hecho en mi vida. Y todavía los más recalcitrantes dicen con mucho orgullo dentro del evangelio, yo he hecho en mi pasado ministerio, yo era el qué sé yo. Pero el apóstol Juan nos enseña cómo nosotros nos debemos de identificar como cristianos y es en referencia a Cristo. Ese es nuestro espejo. Yo que soy cristiano. Yo que valgo porque Cristo está en mí. Mi valor lo da el evangelio. ¿Soy rico? Sí, en toda bendición espiritual porque el Señor Jesucristo está en mi vida. Ese es el valor que nosotros tenemos como cristianos en Cristo. Entonces, el apóstol Juan está a mano derecha. Imagínense lo ubicado que él está en tiempo y espacio, que ama al Señor, que se arrecuesta a Él. Y en esa escena bien triste vemos como Pedro le hace señas. Seguramente no se imaginen que la cena estaban todos sentados como en los cuadros. Obviamente es la manera más fácil de pintar un cuadro de la cena. Pero en ese momento todos rodeaban la cena. Era una especie de U, si lo podemos ver de alguna manera, y la mesa está en el medio. Entonces, en esa posición está Jesús en este lado, mirando de frente a Pedro. Y por eso está Jesús, está Judas y está Juan, el discípulo que él amaba. En ese momento, el apóstol Pedro le dice a Jesús, le dice a Juan, ¿quién es el traidor? Jesús dice, uno que está aquí me va a traicionar. Y el apóstol Pedro le dice a Juan, que es más cercano, mira, pero ¿quién es el traidor? Y el apóstol Juan se recuesta al pecho de Jesús y le pregunta, ¿quién es? Y él responde, el que moja conmigo el pan, ese es el que me traiciona. Muchos piensan, como lo hablamos anteriormente, que no todos los discípulos escucharon lo que Jesús decía. Esta conversación fue más íntima al parecer porque ninguno entendió. Después ninguno entendió que era Juan. Si a usted le dice, mira, el que moja conmigo el refresco, usted va a estar pendiente. Yo me imagino que ninguno va a querer mojar el refresco. Pero usted va a estar pendiente quién se acerca al refresco para ver quién es el traidor. Pero no se dieron cuenta. Entonces posiblemente fue una conversación cercana entre Juan, el discípulo que él amaba, y Jesús. Entonces, en ese momento, Jesús moja su pan. Como hablamos semanas anteriores, no se trataba de una mojada en un agua, era un tipo de salsa que ellos utilizaban. Imagínense la cercanía. Y ese era Judas.
En ese momento, el Señor Jesucristo se angustia, siente una angustia terrible, y por eso es importante que comprendamos el contexto más inmediato, para que entendamos por qué el apóstol Juan, empieza el capítulo 14 diciendo, no se turbe su corazón. Esto no tendría sentido. Usted si pone una predicación y la pone adelantada, usted no entiende por qué el predicador está diciendo ciertas cosas. Y por eso es que muchas veces se sacan de contexto. Pero cuando agarramos el contexto, comprendiendo que es una conversación seguida y que no se trata, recuerden que los capítulos no son originales de la Biblia. Estos fueron más de 1000 años después que se crearon los capítulos para poder conseguir mejor los versos. Era una conversación seguida que el Señor ya les había dicho que lo iban a traicionar, y más adelante le había dicho al mismo Pedro que lo iba a negar. El mismo que le dijo al Señor, Señor, si no estoy muy limpio, límpiame todo completo, límpiame entonces de la cabeza. Y el Señor le responde y le dice, los que están limpios no necesitan, ya están limpios. Y ustedes ya escucharon esa historia. Entonces, el Señor aquí comienza tratando de calmar los ánimos por esta angustia que estaban sintiendo, pero no era una angustia que solamente estaban sintiendo los apóstoles. Era una angustia que el mismo Jesús estaba sintiendo en ese momento. No era ajeno, no era pragmático. Nosotros vemos ahora mucho pragmatismo. No era pragmático. Él estaba sintiendo como nosotros esa angustia, porque unas horas después él iba a ser llevado a la cruz. Él iba a morir. Y usted dice, sí, pero era Dios y él no sentía miedo porque era Dios todopoderoso. No. La Biblia nos enseña que él sentía tal cual como un ser humano. Él era completamente Dios y era completamente hombre. Y por ese sentimiento que él tenía de turbación es lo que le produce tener esta conversación con los discípulos. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Él sabía todo lo que iba a pasar y que Pedro, al verlo en esa posición, lo iba a negar. No iba a ser como ese discípulo que lo iba a defender, como él había dicho, con la vida. Él lo iba a negar a la primera. Entonces, fíjense que lo más impactante de estos versículos es que a todos los que Jesús les estaba anunciando, habían caminado con él por años. Este es el pico de todo el ministerio de Jesús. No había nada más que demostrar. Ya Jesús había mostrado que podía hacer milagros. Ya Jesús había mostrado que podía hacer cosas maravillosas, que tenía una sabiduría que nadie podía comprender, que no podía ser sabiduría humana, tenía que ser una sabiduría sobrehumana o sobrenatural. Ya él había hecho el milagro de sacar a los comerciantes del templo. Ya él se había declarado como Dios, como la deidad, como el Cristo encarnado, como el Hijo de Dios viviente. Y sin embargo, Tomás le dice, Jesús le dice, antes que Tomás le responda, Jesús le dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. El Señor sabe que Él no va a estar ahí y que ellos pueden hacerse demasiadas preguntas. Recuerden que en este contexto todavía los discípulos y los judíos pensaban que el Cristo iba a ser un hombre que los iba a liberar de Israel. Pero Jesús sabía que su reino no era de este mundo. Su reino era del paraíso que Él tiene preparado para los cristianos. Entonces, comprendiendo esto Jesús y sabiendo lo humanamente que iban a sentir los apóstoles al ver que Jesús no iba a estar con ellos, Jesús inmediatamente les advierte, no se turben. Jesús sabía que ellos también iban a ser perseguidos. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, yo se los hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y después les hace la promesa, la gran promesa. Voy a preparar un lugar para ustedes y los tomaré, vendré otra vez y los tomaré a donde voy, para que donde yo esté, allí también ustedes y conocen el camino a donde voy.
El Señor ya les había predicado por varios años que Él era el camino, la verdad y la vida. Pero fíjense que era bien necesario que Jesús resucitara para que todo cobrara sentido. Todo el evangelio y la predicación de Cristo, si no hubiese sido por la resurrección de Cristo, no tendría ningún sentido. Si usted puede leer todo el texto, se puede maravillar, a usted le puede encantar la historia de la Biblia. Usted puede decir qué libro tan hermoso, qué cosas tan bonitas, qué milagros inclusive tan tremendos hay. Pero si Cristo no resucita, no hubiese tenido sentido la vida de los apóstoles. Y por eso es que Jesús les dice que aunque no me vean, ustedes van a estar un día conmigo en donde yo les voy a preparar un lugar. Y usted se pregunta ahora, ¿y qué está haciendo Jesús ahora mismo? Nosotros nos preguntamos, Jesús murió y resucitó hace 2000 años. ¿Acaso Dios está sentado en un trono solamente esperando su segunda venida? ¿Acaso Dios no está haciendo algo? Y nos podemos hacer preguntas más profundas. Es decir, ¿pero acaso Dios no creó el universo en 7 días? ¿Cómo es que tiene 2000 años preparando una morada para nosotros? Y sí, la respuesta es sí. El Señor está preparando una morada para cada uno de los cristianos que han puesto su fe en Él y que un día van a morir y van a resucitar. Y Él lo que promete ha demostrado que lo cumple. El Señor prometió que va a preparar morada no solamente para ellos los apóstoles, sino para todo aquel que crea en Él. Entonces después dice Tomás, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le respondió este versículo que creo que si hay un cristiano que no se sepa, difícilmente se pueda considerar un cristiano. Porque si el cristiano no sabe que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, no podría ni siquiera ser cristiano. Y permítanme decirle algunos problemas que tenemos en esta declaración y que nosotros muchas veces ignoramos. Hay muchos dioses con D minúscula en el mundo. Se han desarrollado muchas religiones que nosotros conocemos. Y todos esos dioses tienen algo en común y algo que diferencia de esto que nosotros predicamos cada domingo. Por ejemplo, Mahoma dijo, no sé el propósito de la vida. Dijo tantas cosas que se pueden sonar inteligentes, cultas, pero a la final le preguntan, ¿qué hacemos? No, es que realmente no sé el propósito de la vida. Y de ahí derivan muchas filosofías actuales en cuanto al ateísmo y todo esto. Pero ¿qué pasa de Confucio? Que es un poquito bastante famoso. Confucio también es una deidad bien antigua y creída por los asiáticos por muchos años. Él dijo claramente, yo no soy el camino. La misma deidad está diciéndole a los que lo siguen, hey, yo no soy el camino. Después tenemos a Buda, el más moderno, digamos, que aunque es antiguo, es muy utilizado por los muchachos ahora, que soy budista, es una religión más nice, se ve cool sentarse así en el piso y meditar un rato. Pero él dijo, busca la verdad. Esa fue la declaración de Buda. Busquen la verdad. Y la gente ahí pasa horas pensando qué pensamiento se le viene a la mente, haciendo yoga y todo esto. Y él dijo, busquen la verdad. Imagínense lo ciego que están las personas que siguen estos dioses, que si Dios no les abre el entendimiento por su misericordia, van a morir igual que sus ídolos. Van a morir sin encontrar la verdad. Pero hay una diferencia grandísima y está en Juan capítulo 14, versículo 6, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. No es que Él está anunciando un camino. Jesús no está diciendo, miren, aquel es el camino que los lleva. No, Jesús les está diciendo, yo soy el camino. El cristianismo se resume en Cristo. Por eso predicamos cada domingo tanto acerca de Cristo. Si usted va a una predicación y usted escucha tantas cosas, filosofía y esto y que lo otro, pero usted no escucha a Cristo, el camino, la urgencia, el tesoro de nosotros es Cristo. Usted no está escuchando el Evangelio, porque eso es el centro, eso es lo que abraza toda la historia de la Biblia. El sentido del Antiguo Testamento no tendría ningún propósito
si no fuese por Cristo. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento es justamente el cumplimiento de lo que terminó siendo Cristo. ¿Usted quiere entender por qué hacían sacrificios? Porque teníamos que entender el sacrificio de Cristo. ¿Usted quiere entender por qué el Señor se centraba todos los sentimientos y las emociones y la búsqueda de todo el pueblo judío en Él? Porque todo se centra en Cristo. Ni siquiera, hermanos, como dice un escritor, se llama McDowell, muy conocido, es un escritor, él dice, nadie viene al Padre sino por medio de Él. El camino a Dios no es ni por 10 mandamientos, ni por la regla de oro, ni por las ordenanzas, ni por la membresía en la iglesia. Es por medio de Cristo y de Cristo solamente. En la actualidad hay muchos que dicen que no importa lo que uno crea, siempre que sea con sinceridad. Dicen que todas las religiones tienen algo de bueno y todas llevan finalmente al cielo. Pero Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Esa es la exclusividad del Evangelio. Eso es lo que nos diferencia de las otras religiones. No perdamos tiempo pensando en que nosotros somos diferentes porque el tipo de iglesia, porque nos congregamos así, porque tenemos un sistema de membresía, porque tenemos un concilio, nosotros nos diferenciamos porque el centro de la iglesia es Cristo. Y lo atesoramos y lo vamos a atesorar hasta que Él venga, porque eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Ahora, este Cristo que comienza diciendo, no se turbe su corazón, tiene algo muy profundo y que créanme que no vamos a entender hasta que estemos en el cielo. Eruditos como Sproul dicen, estos son misterios. Esto es un misterio que solamente lo vamos a entender en el cielo. Y lo estudiamos y hemos podido definir algunas cosas como la economía de la Trinidad, cómo es la relación. Es un Dios, pero son 3 personas. No podemos confundir las personas, pero las voluntades. Y todo esto es, digamos, un desarrollo teológico por años. Y ahora lo conocemos y por la gracia de Dios podemos entender cómo funciona y quién es Dios y cómo funciona. Sin embargo, imagínense en este primer momento diciéndole Jesús a los judíos esta declaración que hace más adelante. Le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Imagínense esa declaración. ¿Cómo que lo conocemos y lo hemos visto? Y él sigue diciendo, y le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En este punto, hermano, usted me dice, mire, pero ¿cómo es posible que duden de Cristo después de tantas cosas que habían pasado? Pero déjeme decirle, estaba meditando en este texto. Qué bueno que ellos tenían todas esas dudas. Qué bueno, porque estas dudas de los apóstoles confirman más la fortaleza del Evangelio y lo que ellos realmente vieron cuando Cristo resucitó. Porque nadie sería capaz de entregar su vida por una cosa que sea una mentira, por algo que ellos realmente no crean. Y al ellos poder llegar a ese punto de decirle al Señor el día antes de morir, Señor, muéstranos al Padre y basta. Danos una prueba de como dicen lamentablemente muchos jóvenes ahora, dame una prueba de amor. Le dicen, por lo menos en Latinoamérica se usa mucho eso. O sea, demuéstrame que realmente es así. Yo me imagino a Jesús, no lo dice la Biblia, yo me imagino a Jesús, pero ¿qué más? Tengo 3 años con ustedes, he hecho lo imaginable, lo inimaginable. Y ustedes siguen pidiéndome que necesitan pruebas para creer en mí. Y si no me creen en mí, ustedes le creen a Abraham. Vean todo lo que hice en la fundación del mundo y antes. Lo que hice cuando abrí el Mar Rojo. Cómo humillé a las deidades del Génesis que lo vimos unas semanas atrás. Todo lo que hice. Y ustedes todavía me están mostrando y me están diciendo, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoce, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Mire, hermano, permítame, aunque este año, vamos a tener unas predicaciones temáticas donde vamos a desarrollar la Trinidad. Permítanme hacer unas precisiones para que podamos comprender este texto que es un poco complejo de comprender. Que el Señor dice, muéstranos al Padre, y Él dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las mismas obras. Hermanos, el Señor Jesucristo era completamente Dios y completamente hombre. Pero Él tenía una característica que tenemos que comprender. Él tenía una voluntad que no era la misma voluntad del Padre, pero sí era la misma voluntad del Padre. Y yo sé que suena confuso, pero déjeme explicarlo de una manera más amplia. Jesús estaba alineado perfectamente a la voluntad de su Padre. Aunque era una condición diferente que no compartía porque tenía la parte humana, Él sí tenía la voluntad diferente en el sentido estricto del tecnicismo, que era una voluntad de Él, de Jesús. No podemos decir que era una voluntad, la misma voluntad, pero esa voluntad de Jesús estaba perfectamente alineada a la voluntad del Padre. Y créanme que esto es importante para que nosotros podamos comprender cómo cierra el versículo 13 del capítulo 14. Porque ahí es que nosotros entendemos por qué este texto termina diciendo, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Y ahí vamos a comprender por qué nosotros como cristianos tenemos que estar perfectamente alineados a la voluntad de nuestro Padre para que las cosas que nosotros le pidamos a Él sean conforme a su voluntad. Ese es el evangelio que hemos aprendido y que de esa manera podemos tener una mejor relación con nuestro Padre si nosotros podemos comprender cuál es su voluntad. Recuerden, una sola voluntad divina en la Trinidad y dos voluntades en la de Cristo encarnado. ¿Ok? Una divina y una humana. La voluntad humana de Cristo no desea el dolor. Cristo no quería sufrir. Por eso es que la Biblia dice que él estaba angustiado. Pero la voluntad de Cristo nunca es rebelde. Él, a pesar del dolor, obedece. Y esa es la enseñanza de nosotros. Nosotros realmente preferimos a veces obedecer que pasar dolor. O más bien, como la naturaleza caída nos lleva muchas veces, preferimos no pasar el dolor, pero no hacer la voluntad del Padre. Y créanme que en esto camina casi toda el evangelio del cristianismo y la vida del cristiano, en estar en este problema entre nosotros poder vivir conforme a la voluntad del Señor y nosotros poder obedecerlo. Y este es el problema. Ahora, hermanos, nosotros vemos esta parte humana de Jesús en Mateo 26:38. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Juan 11:35, Jesús lloró. Mateo 9:36, tuvo compasión de ellos. Lucas 10:21, se regocijó en espíritu. Hermanos, tenemos a un Jesús que sabía que los apóstoles iban a tener estas dudas y estos problemas en el tiempo que iban a estar en la tierra. Pero Él hizo esa declaración, hermanos, que no debemos olvidar. Él es el único camino, la verdad y la vida. Déjenme darles un ejemplo. Hay un lugar en Perú, en la capital de Perú, que se llama Machu Picchu. Seguramente usted lo ha escuchado alguna vez. En este lugar, cuando usted va a Machu Picchu, si usted alguna vez ha ido, me cuenta la experiencia, yo no he tenido esa bendición. Pero Machu Picchu tiene una cualidad y es que no todo el mundo
puede llegar, mejor dicho, no se puede llegar en carro. Allá para llegar hay que llegar a una vía de tren o una vía haciendo un zigzag caminando que puede durar de 2 a 5 días. Entonces, aparte de todas estas dificultades, usted tiene que hacer una reservación con tiempo para poder llegar a Machu Picchu. Usted tiene que reservar. Lo que quiero decir, es bien estricto la manera que uno llega a Machu Picchu. Sin embargo, el camino, aunque es bien difícil llegar ahí a Machu Picchu, la gente va porque cree que al llegar ahí se va a rejuvenecer. Va a tener algún tipo de rejuvenecimiento en su cuerpo, en su físico. Y créanme que hay gente que paga por ir para allá, para estar allá en el Machu Picchu y venirse unos años más joven. Hermanos, hay cientos de caminos que parecen que tienen una solución y este parece ser una solución que además es temporal. Imagínense la confusión que tiene el ser humano moderno, que es digamos una solución temporal porque usted se puede rejuvenecer, pero eso no le promete que usted no va a morir, no le promete la vida eterna. Y la gente hace de todo por esto, pero esto es solamente el principio. Créanme que las personas, los que no confían en el Señor, tienen muchas cosas que hacen buscando otros caminos para llegar al Señor. Sin embargo, son caminos huecos, vacíos, que no les dan el verdadero acceso al Padre, al Señor. Ahora, hermanos, cuando avanzamos al versículo 7, del 7 a 11, vemos la unidad de este Padre, de este Hijo con el Padre, y cómo Jesús es el Hijo de Dios viviente que nos enseña que esta unidad es la misma unidad que el Señor requiere para el cristiano. Es la unidad que el cristiano debe poseer para poder acercarse más a Cristo y parecerse más a Él. Entonces, hermanos, para terminar, en los últimos versículos del 12 al 14, vemos como el Señor dice: en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago las hará también, y aún mayores que ésta hará, porque yo voy al Padre. Hermanos, desde que comenzó el Evangelio, desde que comenzó Cristo a predicar y que todos nosotros estamos predicando el Evangelio por tantos años, nosotros hemos hecho cosas mayores que el Señor, pero tenemos que entender que en este texto el Señor está hablándole a los discípulos. Y ciertamente ellos siguieron haciendo milagros. Ustedes pueden ver en Hechos de los Apóstoles todos los milagros que hicieron los apóstoles, lo que Dios hizo a través de ellos. Pero para nosotros tenemos que comprender que estas cosas se refieren a todo el milagro de la salvación que Dios está haciendo ahora. ¿Usted cree que no es un milagro que nosotros hoy por hoy estemos adorando al mismo Cristo que se predicaba hace 2000 años? ¿Usted no cree que nosotros demos el mayor esfuerzo por estar aquí reunidos y no nos importa dónde? Lo importante es que nos reunimos porque Cristo nos une por su milagrosa providencia para adorarlo. Ese es el milagro de la salvación. Hay algunos eruditos que piensan que estas cosas mayores quiere decir, por ejemplo, en el evento donde se convirtieron más de 3000 personas después de Cristo. Entonces, estos son los momentos que a nosotros nos hacen reflexionar y a preguntarnos qué debemos nosotros hacer con todo esto que el Señor nos enseña en el capítulo 14, del versículo 1 al 14. Y cierra diciendo el Señor: si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, nosotros podemos alinearnos a la voluntad de Dios. Así como Jesús en este capítulo 14 nos enseña que está perfectamente alineado con la voluntad del Padre. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar, y es alinearnos a la voluntad de Él. Esto que dice aquí, si piden algo en mi nombre, yo lo haré, no quiere decir que usted le puede pedir todo lo que usted quiera. Porque el problema de que mis oraciones no son contestadas, hermano. Yo oro tanto al Señor, yo le pido, yo le ruego, yo le digo: Señor, yo quiero esto, necesito esto. ¿Por qué no me respondes las oraciones?
Hermano, porque probablemente tú no estás alineado a la perfecta voluntad del Señor. El pastor John MacArthur pregunta, responde, ¿usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Amén. Yo quiero saber, y todos los hermanos muy emocionados, claro, yo quiero saber cuál es la voluntad del Señor, porque eso es lo que buscamos hasta en internet, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, tratando de conseguir una respuesta mágica, una galleta de la fortuna. Y el Señor lo tiene en su palabra. Salmo 37:4. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora usted dice, bueno, pero yo de corazón quiero casarme con la otra hermana porque yo ya me casé, pero qué sé yo. O yo me quiero casar con una muchachita de 13 años, pero yo estoy casado. Ese es mi deseo de mi corazón, por ejemplo. No estoy diciendo que el mío, no, estoy diciendo que puede ser así. O yo lo que quiero es irme de viaje y ser un hippie. O yo lo que quiero es comprarme un carro último modelo. La pregunta es, ¿eso es deleite en Jehová? Eso es el deleite en el Señor. El Señor dice, deleítate en el Señor. Eso quiere decir, deleítate en Cristo. Estudia la palabra, vive las disciplinas espirituales, comprende lo que quiere el Señor para tu vida, que es, como dice Tesalonicenses 4:3, que vosotros seáis santificados. Entonces, cuando tú estás en un proceso de santificación, tú no vas a pedir nada que a Dios no le agrade. Una persona santa no le pide al Señor cosas que van en contra de su voluntad. Una persona santa siempre va a estar alineado con la voluntad de Dios. Y muchas veces nos equivocamos y ahí tenemos el Espíritu Santo que dice, ustedes no obtienen porque no saben pedir, pero Él intercede por nosotros. Mientras nosotros oramos, Él es como una especie de traductor que está ahí. Este muchacho, Lucho, no, está pidiendo mal. Él quiere un Ferrari, pero no le conviene. Él no sabe que todo lo que yo le doy y todo lo que yo quiero para Él es mejor que lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Nosotros, como hijos de Dios, muchas veces actuamos como inmaduros espirituales. Como niños, como cuando mi hijo me dice, papi, préstame el carro, quiero manejar el carro de la calle. Y yo como padre que lo amo, no se lo presto porque sé que puede ser peor para él. Así es Dios con nosotros. Nosotros no sabemos pedir, pero Él sí sabe. Y aquí el secreto está, hermano, para que nosotros podamos tener respuesta a nuestras oraciones, es que nosotros nos alineemos a Cristo. Y de esa manera vamos a poder pedir con libertad. Porque créanme, no va a venir ningún pensamiento malo a su vida que a Dios no le agrade si usted está alineado con Cristo. Acompáñenme a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hemos conocido tu voluntad, porque sabemos, Señor, que tú quieres que nosotros nos santifiquemos, que siempre estemos alineados a ti como tú estás alineado al Padre. Señor, gracias por elegirnos antes de la fundación del mundo para que nosotros podamos tener vida en abundancia y que podamos ser hijos tuyos que te obedecen, que más allá de los sufrimientos, aflicciones en este mundo, nosotros podemos estar siempre confiados de que tú quieres lo mejor para nosotros. Te amamos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú has sido bueno y porque siempre serás bueno con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.